Bueno, seguimos hablando de la eclesiología o la doctrina de la Iglesia y en esta lección vamos a enfocarnos en las ordenanzas, el bautismo y la Santa Cena. Entonces, ¿cuáles son? ¿Qué significa el bautismo? ¿Qué significa la Santa Cena? Bueno, el bautismo se define en nuestra declaración de fe, la Confesión de Fe de Londres del 1689, que usamos en nuestra iglesia, pero tiene una definición bastante buena y entonces vale la pena leerla, que dice así: el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento ordenado por Jesucristo que constituye para la persona bautizada una señal de su comunión con Él. Y esta frase está muy importante. Una comunión con Él en su muerte y resurrección, de haber sido injertado en Él, del perdón de pecados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo, para vivir en novedad de vida. También aquellos que ciertamente profesan arrepentimiento para con Dios, fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él son los únicos sujetos apropiados de esta ordenanza. Vamos a hablar más de eso en un momento, pero queremos decir con eso que el bautismo es para los creyentes, como dijimos en la última lección. Tercero punto, el elemento externo a ser usado en esta ordenanza es el agua, en la cual el individuo debe ser bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto viene de Mateo 28. Y punto 4, la inmersión o sumersión de la persona en el agua es necesaria para la administración apropiada de esta ordenanza. Y incluso en esta definición escuchamos ecos de un pasaje en Romanos 6, 3 a 4, que dice: ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, ¿no? Entonces, muchas de estas palabras están en la definición de la confesión de fe. Entonces sabemos que el bautismo nos salva, pero es una señal de nuestra comunión con Él o de nuestra fe que salva por la gracia de Dios. Uno dijo que es un cuadro de nuestra muerte, sepultura y resurrección en Cristo, una imagen, una señal. Bueno, la confesión de fe también nos da una definición de la Santa Cena, y una parte dice así: la Cena del Señor fue instituida por Él la noche misma en que fue traicionado, para ser guardada en sus iglesias hasta el fin del mundo, como un recordatorio perpetuo para mostrar a todo el mundo el sacrificio de sí mismo en su muerte, para confirmación de la fe de los creyentes con todos sus beneficios, para su alimentación espiritual y crecimiento en Él, para un mayor compromiso en todos los deberes que estamos obligados a cumplir ante Él, y para ser un vínculo y marca de la comunión que tiene con Él y los unos con los otros. Como siempre, la confesión de fe usa muchas palabras, pero cada palabra cuenta, ¿no? Cada palabra pesa. Así que vamos a hablar más de esta definición en un momento, pero lo llamamos la Cena del Señor
nosotros, pero los cristianos en el pasado también lo han llamado la comunión, que viene de la palabra latina, que comunión, compartir en común, porque nosotros compartimos con Cristo y unos con otros, como dice la confesión. Otros usan la palabra Eucaristía, que es de la palabra griega Eucaristía, que significa acción de gracias, ¿no? Porque en este pasaje Jesús tomó el pan y dio gracias. Entonces, por esto a veces usamos esta palabra también. Obviamente está relacionada con la Pascua en el Antiguo Testamento, ¿no? Incluso antes de esto, cuando el sacerdote Melquisedec ofreció pan y vino para Abraham como sacerdote del Dios Altísimo. Otra declaración de fe dice, siempre presidido por un solemne autoexamen, a causa de la enseñanza de Pablo en 1 Corintios, que dice, hay que examinarse antes de comer el pan y beber la copa. También en la Confesión de Fe de Westminster, los cristianos reformados han hablado de las ordenanzas, o algunos utilizan la palabra sacramento. Y de nuevo, yo entiendo que en el contexto de la Iglesia Católica, esta frase puede chocarnos, esta palabra puede chocarnos, pero básicamente significa una señal o un sello del pacto. Cuando hablamos de un sacramento, estamos diciendo un sello del pacto. Es una señal o una indicación de una realidad interior, ¿no? La realidad interior es nuestra fe, y estas son señales y son potentes, poderosas, ¿no? Entonces, como sellos, las ordenanzas verifiquen las promesas que Dios nos da en el Evangelio. Eso es lo que dice Juan Calvino. Los sacramentos traen consigo promesas clarísimas y tienen de especial, más allá de la palabra, que nos representen al vivo las promesas como en un cuadro, ¿no? Es el bueno de las ordenanzas, es que nos dan algo que podemos ver, algo que podemos tocar y entender las promesas de Dios que tenemos en Cristo. Bueno, volviendo a la Confesión de Fe de Westminster, habla de 4 objetivos para las ordenanzas de la Santa Cena y el bautismo. Y dice, ellos representan a Cristo y sus beneficios para nosotros, ¿no? Y lo hacen de una manera visual, física, algo que podemos ver y tocar. Representan a Cristo y sus beneficios para nosotros. 2, confirmen nuestro interés en Él. Nos recuerden que Cristo ha muerto y resucitado para la remisión de nuestros pecados. 3, marquen de forma visible la Iglesia respecto del mundo. Es decir, cuando nos sentamos para recibir la Santa Cena, y miramos a los otros creyentes, estamos mirando la iglesia verdadera. No perfectamente, ¿no? Pero de lo mejor que podemos saber, esta es la iglesia verdadera. Todos somos cristianos, todos nos acercamos a la mesa de la Santa Cena para recibir la Santa Cena.
Y esto nos hace diferente que el mundo, ¿no? 4, dice la Confesión de Fe de Westminster, nos dediquen al servicio de Dios en Cristo de acuerdo a su palabra. Nos dediquen al servicio de Dios en Cristo. Nos recuerdan, debería hacer estas cosas, ¿no? Ok, ahora queremos enfocarnos en el bautismo y después la Santa Cena en más detalle, digamos. ¿Por qué importa el bautismo? Imaginamos que de repente soy cristiano, pero nunca me bautizo. Todavía, creemos, puedo ir al cielo, pero ¿qué daño me estoy haciendo de no ser bautizado? Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Estoy desobedeciendo a Cristo, ¿no? Porque dice que vayan, hacen discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Yo pierdo la oportunidad de anunciar mi fe, mi salvación públicamente. Pierdo la confirmación de una iglesia local con mi profesión, ¿no? Pierdo un recordatorio visual de mi muerte a mí mismo y de la vida nueva en Cristo. Y mucho más. Quizás tengo una familiar que no va a ver mi bautismo y darse cuenta de lo que ha pasado en mí. Así que simplemente decir, soy cristiano, pero el bautismo no me importa, es peligrosa decir eso. Bueno, entonces es necesario. Pero ¿quién debe ser bautizado? Y esto es una pregunta que ha causado mucho debate durante los años. Pero nosotros creemos que solamente los creyentes deberían ser bautizados, es decir, no bebés, no niños, pero solamente creyentes, ellos que han confesado, han puesto su fe en Cristo Jesús. ¿Por qué creemos eso? Bueno, algunas razones. Primero, cuando el Nuevo Testamento describe lo que representa el bautismo, describe la vida nueva en Cristo, ¿no? En estos versículos en Romanos 6 que leímos antes, dice que somos resucitados a una nueva vida. Y bueno, esto está hablando de una persona, un creyente, ¿no? El bautismo es para una persona que ha sido cambiada, ha sido regenerada por el Evangelio. Entonces, dar bautismo a un bebé no tiene sentido porque lo que leemos en Romanos 6 no describe un niño que no ha puesto su fe en Cristo Jesús. Número 2, cuando el Nuevo Testamento pone en paralelo el bautismo y la circuncisión, hace un paralelo del bautismo no con el viejo pacto de la circuncisión de la carne, sino la circuncisión del corazón. Porque algunos que dicen que deberíamos bautizar los bebés, dicen que, bueno, como en el Antiguo Testamento hicieron la circuncisión a los niños, también el bautismo. Pero cuando el Nuevo Testamento habla de esta relación entre el bautismo y la circuncisión, está hablando de la circuncisión del corazón, ¿no? En el contexto es útil recordar que a través del Antiguo Testamento Dios le recuerda
cada tanto a su pueblo que en lo que él está más interesado no es la circuncisión de la carne, sino la circuncisión del corazón, ¿no? En Colosenses capítulo 2, 11 a 12 dice, también en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Entonces, el bautismo está relacionado con la circuncisión del corazón, algo que hace Cristo y no hecha por manos. Entonces, la continuidad no es entre la circuncisión y el bautismo, así que los niños, no, es entre la circuncisión del corazón y el bautismo. Es entre la fe salvadora y el bautismo. Por esta razón, el bautismo es solamente para creyentes. Número 3. No existen, para ser honesto, claros ejemplos de bautismo infantil en el Nuevo Testamento. De hecho, las referencias al bautismo hablan de la conversión, ¿no? Podemos ver muchos ejemplos de eso. En Hechos 2, Pedro habla de arrepentimiento y ser bautizado. Y afirmamos, como él dice, que esta promesa es para sus hijos. Ellos pueden arrepentirse y ser bautizados sin ningún problema. Pero no pueden ser bautizados sin arrepentirse. Es decir, estas dos cosas van juntos. Y como leemos más adelante en Hechos, la promesa no es solo para nuestros hijos, dice, es para sus hijos y todos los que están lejos, para todos cuanto el Señor nuestro Dios llama a sí mismo. Entonces tenemos que pensar en nuestros hijos en la misma categoría de todos los que están lejos, con el deseo de que el Señor nuestro Dios debe llamar a sí mismo, ¿no? Así que, aunque dice, esta promesa es para sus hijos, bueno, es para todos los que arrepentirse y quieren ser bautizados, ¿no? Las dos cosas van juntos. Y, por fin, no existen referencias conocidas al bautismo infantil en la iglesia temprana. Hay muchas referencias al bautismo en general, a los adultos, a los creyentes, pero a bebés no. De hecho, la primera referencia que vemos del bautismo infantil es en más o menos el año 200, que en realidad es un argumento en contra de esta práctica. Así que, y más, si vas a un lugar viejo, hemos encontrado el lugar donde hicieron los bautismos y fue algo muy profundo. O sea, no fue simplemente agua, fue algo muy profundo que muestra que fue para creyentes, adultos, ¿no? No pueden poner un bebé bajo el agua, ¿no? Pero cuando vamos a estos lugares viejos, encontramos un lugar donde hicieron bautismos de inmersión de creyentes. Bueno, de nuevo, es un debate largo, pero creemos, porque la Biblia enseña, que el bautismo es para los creyentes, los que han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Cristo Jesús. Bueno, ahora pensamos un poco más en la Cena del Señor. Entonces, ¿qué es la Cena del Señor?
como hemos visto en la confesión de fe, es una comida de pan y vino para conmemorar la muerte de Cristo, la que nos asegura nuestro perdón por parte de Dios. Y vemos esto en 1 Corintios capítulo 11, versículos 24 a 28. Dice, y después de dar gracias, Jesús lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será el culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínense cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Lo que vemos en este pasaje es que la cena del Señor tiene un significado de algo en el pasado, algo en el presente y algo en el futuro. O sea, cuando hacemos o participamos en la cena del Señor, tiene un significado del pasado, en el presente y en el futuro. Y voy a explicar eso, porque es algo que nos ayuda cuando estamos tomando la Santa Cena. El pasado. La Cena del Señor obviamente es un recuerdo de lo que Cristo hizo en la cruz, ¿no? Nos hace pensar en el pasado. Él hizo eso, ¿no? Hacen eso en memoria de mí. Y ese recordatorio es bueno para nuestras almas, simplemente recordar. Ustedes saben que los católicos dicen algo más. Nosotros decimos que es un recordatorio, que el pan y el vino representen el sacrificio de Cristo. Pero los católicos dicen que el pan y el vino convierten en la carne física y la sangre real de Cristo, ¿no? Entonces, nosotros no creemos esto, que es una representación, pero cuando decimos que es simplemente un recordatorio, no significa que no es importante, ¿no? En toda la Biblia, Dios llama a su pueblo a recordar. Y eso es lo que era la Pascua. Después de todo, fue un momento para recordar la salvación del pueblo de Dios. Y bueno, la salvación que recordamos en Cristo con la Santa Cena es mucho mayor que eso. No es la salvación de esclavitud en Egipto, es la salvación de la esclavitud eterna del pecado. Entonces, si pensamos que el recordar gran evento en la historia es importante, ¿cuánto más memoria requiere esto? No es simplemente un recordatorio, es algo que nos hace pensar en lo que Dios en Cristo hizo en la cruz para nosotros, ¿no? Bueno, entonces la Santa Cena nos hace pensar en el pasado, nos hace recordar, pero también dice algo sobre el presente, ¿no? Pablo lo describe como diciendo algo acerca de una realidad presente. Cuando tomamos la cena, es solo después de examinarnos a nosotros mismos. Examinarnos a nosotros mismos para estar seguros de que estamos en una relación correcta con Dios y una relación correcta con otros. Más allá de eso, en versículo 29, dice que comer y beber sin discernir el cuerpo, comemos y bebemos juicio sobre nosotros mismos.
esto no es una cosa pequeña, no es en serio. Discernir el cuerpo es algo más que el simple reconocimiento de lo que representan los elementos, el pan y el vino. Es un reconocimiento de lo que el cuerpo de la congregación representa, que juntos representamos a Cristo mismo, y la forma en que tratamos a los demás representa al mismo Cristo, ¿no? Así que la cena del Señor muestra que en el presente yo, como individuo, estoy caminando con el Señor. Estoy pensando en cómo está mi relación con Cristo. Hace algo en el presente, me hace pensar en mi estado espiritual. Y me hace pensar en el cuerpo, en los otros en mi iglesia, cómo están ellos con su relación con Cristo. Así que tiene que ver con el pasado, pero también tiene algo que ver con el presente. Me hace pensar en el momento, cómo estoy con Cristo. Bueno, también obviamente nos hace pensar en el futuro, ¿no? Y es muy claro en este pasaje que acabamos de leer en 1 Corintios, ¿no? Porque todas las veces que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Es decir, que un día no vamos a tomar la Santa Cena más, porque Él va a venir y vamos a estar con Él. Entonces, la Santa Cena nos hace pensar y nos hace esperar en su venida final, cuando vamos a tener este banquete mesiánico con Cristo, ¿no? Entonces, por eso la Santa Cena debería ser algo alegre y también sombría. Estamos capturando todas estas emociones en esta muestra de lo que Cristo ha hecho y que está haciendo y que lo hará. Entonces, de nuevo, la Santa Cena nos ayuda a pensar en el pasado, en lo que Cristo hizo para nosotros. Nos hace pensar en el presente, porque tenemos que examinarnos nosotros mismos, como dice la palabra. Y nos hace pensar en el futuro, porque sabemos que un día Cristo viene. Bueno, lo que hace la Cena del Señor. Como el bautismo, si pienso como cristiano, bueno, soy cristiano, pero no voy a participar en la Santa Cena, ¿qué pierdo? Bueno, pierdo muchas cosas, pero quiero enumerar algunas cosas que hace la Santa Cena en nosotros. Primero, es una oportunidad regular para el autoexamen, ¿no? Entonces, la próxima vez que estás en tu iglesia tomando la Santa Cena, recuerden que es un momento para examinarte, para parar y decir, ¿cómo estoy con Dios? Y entonces, la Santa Cena es una oportunidad buena y regular para el autoexamen. También es una oportunidad regular para comprobar nuestras relaciones en la iglesia. Yo he visto en mis años en el ministerio y como pastor momentos justo antes de la Santa Cena donde personas que tenían un desacuerdo se juntan y se arreglan su problema, ¿no? Entonces, esto es exactamente lo que Pablo tiene en mente cuando nos dice que discernir el cuerpo mientras comemos y bebemos. Tengo un problema con mi hermano,
debería ir y arreglar la relación. Entonces es una oportunidad regular para hacer eso. También es un poderoso recordatorio de nuestro perdón, ¿no? Estamos viendo algo que representa lo que Jesús hizo por nosotros hace muchos cientos de años. Un pastor dijo una vez, dirigiendo la Santa Cena, tan real es este copa y este pan, es exactamente tan real es el perdón que vos tenés en Cristo. Esto es poderoso, pensar en el perdón que tenemos en Cristo. Y la Santa Cena nos da la oportunidad para hacer eso. También es una imagen del cielo, lo que un estímulo para mirar a su alrededor durante la cena y obtener una visión y una pista de lo que será el cielo. Esto es muy alentador. Pensar, estar con mis hermanos, personas como yo, que también necesiten Cristo. Es un momento que trae unidad en la iglesia. Porque aunque venimos de diferentes fondos, con diferentes experiencias, acercámonos a la mesa de la Santa Cena porque todos necesitamos el perdón que tenemos en Cristo. También es una advertencia de juicio para aquellos que no participan. Tal vez alguien ha estado disciplinado en la iglesia o excomulgado, o tal vez por razones pastorales le han aconsejado no participar. O quizás vos no podés participar debido a una relación no resuelta en la iglesia, como hablamos antes. También esto es una advertencia de juicio. Y esto es poderoso. Por fin, la Santa Cena es importante porque es un recordatorio de lo que está en juego en nuestra unidad como congregación. La unidad no es importante solo porque hace que la vida en una iglesia sea más agradable. Estamos de acuerdo. No, es importante porque es una imagen de Cristo. Y en ninguna parte vemos con más claridad al cuerpo de Cristo que cuando está alrededor del cuerpo de Cristo en la Santa Cena. Bueno, hermanos, esto es las ordenanzas en la iglesia, el bautismo para creyentes y la Santa Cena para creyentes, que nos ayuda a recordar el pasado, el presente y el futuro.